8:26, como cada lunes, abrimos esa ventanita al medio ambiente y la naturaleza. Hoy para hablar, fíjense, de mejillones de río. Vamos a charlar con Javier Sánchez, que es biólogo de la Asociación Iberozoa. Javier Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Pues yo encantada de hablar contigo de mejillones de río. Si es que a mí me interesa todo. Es que yo no me había planteado esto de lo de los mejillones de río. ¿Hay muchas especies? Es una cosa que poca gente sabe, pero aquí en la península ibérica es que tenemos, no una, sino que tenemos 10 especies diferentes de estos mejillones. O sea que, curioso. Mejillón está muy bien, pero náyades suena mucho más bonito. Sí, a ver, comúnmente se las llama más como náyades, porque es como más poético. Es el nombre que viene de las ninfas de río, de la mitología grecorromana, que se le dio aquí en a saber cuándo, y se les ha quedado ese nombre tan bonito. Sí, es verdad. Y en concreto, para lo que vamos a hablar hoy, pues me quiero centrar más en dos especies del género Margaretífera, que son las que tenemos aquí en la península. Una del Ebro, del noreste, perdón, y otra que se distribuye más hacia el noroeste, hacia Galicia, Cantabria, Asturias y por ahí. Vale, Margaretífera. Yo quería intentarlo. Margaretífera. ¿Qué son? Vamos a explicar de estos animales. Pues estos animales, al igual que los mejillones de río, los mejillones de mar, perdón, son bivalvos. Es decir, tienen dos conchas que se van cerrando y además son animales filtradores. Un dato importante, porque además son muy buenos filtradores. Filtran hasta 50 litros de agua al día. Wow, mucho. Y esto dices, bueno, si hay un bichito en todo el río, pues tampoco pasa nada. Vale, pero es que estos bichos pueden llegar a ser 500 individuos por metro cuadrado. 500 por metro cuadrado, a 50 litros de agua diario, pues imagínense si... Ahí vas a un buen cálculo de litros de agua filtrado, sí. Sí. Entonces al final mantienen un poco la limpieza, por así decirlo, de nuestros ríos. Aquí en España es difícil encontrar esas densidades si nos vamos un poquito más hacia el sur. Pero si nos vamos a ríos de Asturias, de Cantabria, Galicia, seguramente encontremos esas densidades tan abrumadoras. O al norte de Europa incluso. ¿Y cuánto viven y cómo son de grandes, para que nos hagamos una idea? Pues es curioso porque estos animales son longevos y de hecho son de los animales más longevos del mundo. ¡Anda! Ya que a pesar de que en la península solo llegan a 60 años, que bueno, ya es una cifra estimable. Sí, sí. En el norte de Europa y en Rusia se llega a datar individuos de 150 años. 150 años, increíble. Incluso más. Y así, para que nos hagamos un poquito la idea, son un pelín más grandes que los mejillones que conocemos del mercado. Estos llegan a los 15, 16 centímetros, por ahí. Vale. ¿Y el ciclo de vida que tienen? Tienen un ciclo de vida complejo y por eso son un dilema de la conservación en nuestro país. Ya. Cuando estos individuos se reproducen, lo que produce es que sus larvas, que son 5 o 10 millones de pequeñas conchitas que se van moviendo por allí, se quedan agarradas a las branquias de ciertos peces y necesitan de esta interacción. O sea, en el caso de la margaretífera, que es la que tenemos en Asturias y Cantabria, por ahí por esa zona, esa tiene mucha relación con simplemente la trucha y el salmón. No pueden ocupar otros peces. Claro, en el caso de la del Ebro, le pasa con el esturión. Y si sabemos algo de estos peces es que poquito a poco la gente que los pesca está reclamando que cada vez quedan menos y no se pescan. O sea que para estos es un problemita. Claro, es que cuando ya entran distintos elementos y animales y ahí se complica mucho la supervivencia, ¿no? Porque tienen así gran supervivencia, o como cuando llegan a estos elementos, ¿no? A las truchas, ¿qué ocurre ahí? Eso es. Cuanto más complejas son las relaciones, más complejo también es para estos bichos existir en sí mismos. Sí. Entonces, de 5 o 10 millones que salen, el 99% mueren, acaban muriendo. Wow. Por eso es tan difícil que lleguen a crecer, por así decirlo. Sí. Bueno, y una vez pasado toda esta fase de estar ahí en las branquias de estos hospedadores, por así decirlo, vale, las branquias, se desprenden y caen a la arena. Y una vez ahí pasan de 5 a 10 años totalmente enterrados. No ven la luz. Madre mía. Oye, qué vida más complicada tienen. Vale. Y una vez que pasan esos 5 o 10 años, ¿sí?, que ya empiezan a superar unas longitudes de unos 3 centímetros o así, es cuando ya salen un poquito y empiezan a filtrar el agua de manera un poco más activa. Es decir, que el flujo del agua directamente pasa a través de ellos en vez de por la arena en la que estaban enterradas. Vale. Y ahí es donde se quedan fijos durante los próximos 60 años. Esos bichos no se mueren nada. Menos mal que tienen la vida larga, ¿eh? También te digo, Javier, porque es que con todo este proceso, luego para que sean 2 días, no. Vale, luego 60 años. Y tienen
bueno, pues ya sabes, ¿no? Que ahí aparece de repente el ser humano. Como tengan uso, como esto esté rico y esas cosas, claro, tienen ahí un problema. Claro, aparecemos nosotros y, como hemos dicho, 60 años parado en el mismo sitio. Te pillan. Pues te pillan, claro. Eso es. Entonces nos pasa que, como son tan fáciles de capturar, pues nosotros le hemos dado diferentes usos. En Aragón se ve que, por lo visto, estos bichos se utilizan como decoración para los mangos de los cuchillos. Y es una forma de artesanía muy típica de aquella zona. Y sobre todo, por lo que hemos conocido estas especies, es porque en concreto la margaritífera, la del noroeste, la de Asturias, Galicia y demás, esa es una ostra perlífera. Uy. O sea, una ostra, un mejillón náyade perlífero. Sí. Por eso se ha explotado de alguna manera y a lo largo de la historia, hasta que encontramos una forma más que nos diera más dinero, como son las ostras que conocemos, se utilizaban las perlas de este animal. Ah, fíjate. Y luego se comían también, ¿no? Claro, y luego vemos que no es la receta más aclamada, pero sí que ha habido recetas en algunos sitios rurales en las que se comía. Pero por lo visto, un mejillón que lleva 60 años filtrando lodo de un río, podéis imaginaros que tierno y jugoso no está. Bueno, que no nos pille la necesidad, también te digo, Javier, que no te pilla ahí perdido en el río y digan, pues esto mismo. Bueno, es muy especialito en cuanto al ecosistema, en que sea, pues eso, se tienen que dar muchas condiciones para que llegue a vivir esos 60 años y que no pase, sin que pase nadie por allí y se lo lleve, eso sí. Claro. Encima de que es de fácil de capturar y que tiene un ciclo de vida tan complejo, también es muy especialito en el cómo y dónde vive. Estos necesitan de ríos que no sean muy profundos. En cuanto sobrepasas los 5 metros de profundidad, los animales estos se agobian, no les gusta. Ay, mira, yo me agobio aquí. Esto es muy bajo. Vale. Y además necesitan bancos de arena con un tipo de grano concreto, con unas capacidades físico-químicas de la arena concretas, y que además tiene que estar un poco limpio, porque en el momento que el agua esté tampoco que esté muy sucia, se mueren también. Son muy exquisitas. Ya. Y ya hemos hablado también de lo complicado que es cuando tienen relación con otras especies. Si esa especie está afectada, pues a ellos les rebota, claro. Eso es. Por eso, uno de los argumentos que tenemos los conservacionistas para proteger a esta especie es que, como tiene esa relación simbiótica en muchos casos con la trucha y el salmón, beneficia tener la especie porque también beneficia tener la trucha para la gente que lo pesca, y hay una cinegética ahí detrás. ¿Y luego tiene un enemigo aparte de nosotros? Bueno, las truchas, la margaritífera en general suele ser bastante alimento por la nutria y otros mamíferos que suelen cazar este tipo de animales, pero sobre todo nuestro principal enemigo de este mejillón somos nosotros mismos con nuestras construcciones. Como depende tanto de esas características tan exquisitas del ecosistema, lo que le pasa es que hay que construir azudes, presas o canalizaciones. Quitamos esa arena, quitamos ese flujo de agua, ensuciamos las aguas y al final estos bichos no viven bien. Ya, lo que pasa es que yo enemigo me lo imaginaba con capa y vestido de negro y atacando, sí, un invasor, ¿no? Porque creo que por ahí aparece la almeja japonesa. Eso es otro bivalvo, sí. Otro que podría decir que es un primo suyo, pero en este caso viene desde Japón y lo que hace es tapizar el suelo completamente. Se mueren en grandes cantidades y como su concha está hecho de calcio y carbonato, pues lo que hace es cambiar el pH del agua, lo que fastidia muchísimo a este animal. Ay, es que lo tienen complicado, ¿eh? ¿En qué situación se encuentran? Pues así, para que lo sepáis, de las 10 especies que había en toda la península, tenemos 4 en catálogo de especies amenazadas. En concreto, la del Ebro, que hemos dicho antes, está en peligro crítico, es la más amenazada. La otra que encontramos en Asturias, Galicia y demás está en peligro de extinción. Y dentro de estas especies hay otras 2, que es la Potomida litorales y el Unio delfinus, que se encuentran en vulnerables. O sea que en general están chunguillas. Están chunguillas. Ay, me has dejado con mal sabor de boca, ¿eh? Y eso que no me comí una de esas de sabor a lodo. No he probado, ¿eh? Yo todavía los mejillones de río. Pero bueno, habrá que, como decimos siempre, conocer para salvar y para poder cuidar también esa biodiversidad en los ríos. En este caso ya hemos hablado de esos mejillones o náyades, que me encanta el nombre. Javier Sánchez, biólogo de la Asociación Iberozoa. ¡Qué un placer! Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Chao.